Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video tutorial, traído a ustedes por el Dr. Julio César Martínez Romo, su servidor. En esta ocasión trataremos el tema de periféricos de la familia DSPIC33, el convertidor digital a análogo. Comencemos. Bueno, nada más para darle continuidad, ya hemos visto oscilador, interrupciones, temporizadores, convertidor análogo digital. Toca el turno al convertidor digital análogo. Como recordaremos, el convertidor digital análogo es una herramienta que nos permite mandar datos, en este caso números, valores numéricos, hacia el exterior del dispositivo a través de ciertas terminales. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta ocasión? Bueno, para el DAC vamos a hablar de las características generales, cuál es su arquitectura, cómo opera, cómo se configura, cuál es el mecanismo mediante el cual se generan interrupciones, cuáles registros lo controlan y por último una novedad en la forma de que hemos venido trabajando, que es una librería configurable. Quise hacerlo así porque este periférico en particular es un poquito quisquilloso y difícil de simular, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante esos detalles, pero bueno, ahora en esta ocasión ponemos esta librería para facilitarles el trabajo. Solamente tendrán que invocar esa librería en sus aplicaciones. Características generales del dispositivo. Esto viene directo del manual. 16 bits de resolución con una precisión de 14 bits. Tiene su método de conversión, es un convertidor modulador digital delta sigma de segundo orden. Este dato de aquí es importante, tiene una razón de sobremuestreo de 250 veces. Es decir, si ustedes sacan una señal de 16 kHz, esos 16 kHz realmente no serían 16, sino que estaría sacando datos a 16 kHz por 256, algo así como 4 megas, algo bastante alto en velocidad. Luego tenemos, bueno, que tiene una circuitería analógica bueno, tiene la salida analógica es un filtro FIR de 128 taps, ¿verdad? Que maneja la corriente, es current stable. Este es un filtro de reconstrucción analógica. Puede trabajar hasta 100 kilomuestras máximo como frecuencia de muestreo. Vamos a ver cómo que una frecuencia de muestreo si no es el ADC. Bueno, aquí también aplica frecuencia de muestreo, es la frecuencia con la que opera. La frecuencia de reloj es controlable por el usuario. Tiene una entrada de frecuencia máxima de 45 kHz, es decir, no podrá ser superior a eso. Las salidas son diferenciales, es decir, las salidas analógicas van a ser una positiva y una negativa. Una señal a ruido de 90 decibeles, una relación señal a ruido de 90 decibeles, eso quiere decir que si no sacas nada vas a tener una señal que es 90 decibeles por debajo de 3.3 volts, conociendo la referencia de 0 dB. Tiene un buffer de salida de 4 niveles de profundidad, prácticamente una estructura FIFO, First Input, First Output. Tiene entrada-salida al procesador de 16 bits, se une por un bus de 16 bits al procesador y tiene interfaz DMA, puede trabajar con DMA. Vemos que en este curso el DMA no lo vamos a estar utilizando. Aquí a la derecha nos encontramos con lo que sería prácticamente el dispositivo. En este caso observamos que es un dispositivo del tipo GP802. Este GP es General Purpose. El GP y el MC tienen diferentes las terminales. En el caso del MC, estas son PWM. En el caso del GP son salidas de DAC. Las salidas de DAC son el DAC 1, que es el único DAC que tiene. DAC 1, canal L, left, izquierdo, polaridad positiva, polaridad negativa. DAC 1, right, canal derecho, negativo, positivo. Entonces aquí tenemos prácticamente los dos canales, izquierdo y derecho. Obviamente esto está orientado a aplicaciones de audio estéreo, ¿verdad? Ya vimos que para aplicaciones de potencia deberíamos usar un dispositivo, un DAC MSP 48 o 4922, que son los que tienen microchip para control. Se acompañan perfectamente y esos de hecho vienen en las librerías
del Proteus. Muy bien. Arquitectura simplificada del DAC, y simplificada porque sí, en realidad está simplificada, ahora vamos a ver la no simplificada en unos momentos más. ¿Cuáles son las características de esto que tenemos aquí? Dice que genera interrupciones en función del estado del FIFO. Aquí tenemos lo que sería el FIFO, First Input, First Output. Son pequeñas áreas de memoria de 4 niveles de profundidad. Dos, una para el canal left, una para el canal right, para el canal derecho. Y estas dos que tenemos aquí son prácticamente las salidas. Nosotros escribimos al registro DAC1 right DAT y DAC1 o DAC1 left DAT. Les escribimos y al escribirles a ellos, en automático pues pasan a lo que es el FIFO, estructura FIFO, First Input, First Output. Con lo cual, pues vamos a ver más adelante el mecanismo de obtención de datos a partir de ellos. Entonces, las interrupciones se generan pues en función de cuál es el estado de estos. Vamos a verlo más adelante. Algo importante es, como cualquier sistema digital, requiere señal de reloj para operar. No funciona nada más porque sí, requiere un reloj, tiene su corazoncito. Ese reloj se va a alimentar del auxiliary clock que tenemos, o se va a alimentar del FBCO. El FBCO es la salida del Voltage Control Oscillator del PLL, del sistema oscilador, y esta pues también es parte del sistema oscilador y es la entrada auxiliar. Cualquiera de los dos. Tiene una salida diferencial, como ya se había comentado, una del canal derecho, right, positivo, negativo, una del canal left, positivo y negativo. Cuenta con registros, o los siguientes registros de trabajo, que son prácticamente con los que se interfacea en tiempo ya de corrida después de la configuración de una aplicación. Sería el DAC1 right DAT, DAC, bueno, sea más correcto, DAC1 right DAT, and the DAC1 left DAT. Estos dos son un par de registros con los que vamos a estar comunicando para mandarle datos al canal izquierdo o el derecho. Hay un registro adicional que es el DAC1 default, el que se ve aquí. Este registro aquí en el centro tiene la característica de que es un registro que, si aquí no hay nada de información en el FIFO del canal derecho ni en el FIFO del canal izquierdo, el procesador lo detecta, y para que no se haga caótico o ruidoso la salida, le manda el valor del default, se lo manda a la salida, de tal manera que pues queda totalmente ahora sí que recuperada la funcionalidad. Este es bien importante, ese de allí no hay que perderlo de vista. Se llama DAC FDIV. DAC FDIV es un registro que va a servir para dividir la frecuencia de entrada de la fuente externa hacia el DAC por algún valor, y de hecho vamos a ver que eso es clave. Ese registro es clave para calcular o para establecer las frecuencias de operación. Vamos a ver una manera de hacerlo en el que este registro es clave. No es la única manera, pero es la manera que de alguna forma pues da buenos resultados, y les digo, ese es clave. También algo importante es que, como lo mencionábamos hace unos momentos, o no lo hemos mencionado como quiera, es que hay un sobremuestreo. ¿Qué quiere decir que hay un sobremuestreo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es un sobremuestreo sobre la frecuencia de muestreo FS. Sobre esa frecuencia. Y por último, puede sintetizar frecuencias de muestreo de audio. Ustedes saben que el audio comercial, por ejemplo, tenemos el audio de 44.1 kHz, que es el audio de los CDs, que era un audio de alta calidad. Tenemos 48 y fracciones, o sea, diferentes frecuencias, 16 kHz, 32 kHz, 8 kHz. Han sido frecuencias usadas a lo largo, digamos que de la historia del audio, y bueno, las tenemos sintetizables aquí directamente. Vamos a ver cómo. Bien, toda esta información se encuentra en la hoja técnica del dispositivo del DSPIC, pero también
En particular, hay una parte dedicada al DAC que es el DS70211B. Esa parte, bueno, les recomiendo que la descarguen, va a estar en la plataforma para que complemente lo que estamos viendo. Bien, vamos a ver la operación y en este caso vamos a salir un poquito del diagrama simplificado, algo un poquito más completo, y vamos a ver el tema del sobremuestreo que tenemos aquí visualizado a la derecha. Bien, por el lado izquierdo, acá tenemos lo que es el DAC 1, Fright DAT, que es todo lo que es al canal derecho. Acá abajo tenemos lo que es para el canal izquierdo. Y en medio tenemos el DAC 1 Default. Vean cómo la interrupción DAC Right Interrupt y en este caso DAC Left Interrupt dependen del estado del FIFO, y eso lo hace resaltar el fabricante al poner la interrupción saliendo del bloquecito del FIFO en tanto lado izquierdo como lado derecho. Estos elementos que acabamos de ver nos dan el FIFO del canal derecho, nos da la información para lo que es el FIFO, perdón, lo que es la entrada. ¿Sí? En este caso la entrada dice que va a un filtro interpolador de 256. Lo que hace es la frecuencia de entrada la multiplica por 256. Eso entra a un modulador, la señal sobremuestreada o interpolada, la mete un modulador y luego un filtro reconstructor, y eso tiene un efecto que vamos a ver ahorita aquí al lado derecho. El canal izquierdo es una réplica del canal derecho, entonces lo que hace el izquierdo pues prácticamente lo va a estar haciendo el derecho. Y aquí vemos cómo hace toda pues prácticamente la misma función en todos los puntos, en todas las partes, hasta llegar a la salida. Es de gran interés lo que tenemos en la parte central. En la parte central de este esquema tenemos lo que es un divisor, clock div, un divisor de frecuencia que va a dividir la frecuencia que llega por aquí. En un momento más vamos a ver que llega por aquí. Al hacer la división, ¿sí?, entre un valor que está dado por el registro DAC FDIF de 7 bits, lo que debe de salir por aquí es una frecuencia que debe de ser igual por requerimiento a FS por 256. ¿Por qué por 256? Pues para que pueda hacer este sobremuestreo de la señal, si no, no lo podría hacer esa interpolación. ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí a la derecha el concepto de interpolación que se maneja en esta parte. Cuando llega a un punto, de aquí lo escribimos por software, llega aquí, se extrae, viene y el dato, le llamo un punto porque al final de cuentas es un punto en la conversión. Entonces podemos decir que ese valor es este. Pasa un instante de muestreo o un tiempo de muestreo y viene otro valor. Y viene luego otro valor. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre entre valores? Si no tuviera un filtro interpolador, lo que veríamos aquí es son líneas rectas. ¿Se acuerdan ustedes de la discretización en señales y sistemas de control que veían las salidas de una DC? Bueno, hagan de cuenta que permanecería aquí, o hagan de cuenta que saca este valor en el puerto y luego se queda aquí hasta que sale el que sigue. Y luego sale este y se queda aquí hasta el siguiente instante de muestreo y ahí se queda. Y luego llega en ese instante de muestreo este valor y luego sigue acá. Esta sería la salida, vean. Si no tuvieras interpolador, el interpolador lo que hace es encontrar una suavización, una versión suavizada de los puntos para que ocurra más bien lo que viene aquí en esa línea anaranjada. Esa línea anaranjada lo que está haciendo es haciendo más fina la salida, hacerla casi continua. Para fines auditivos, pues no hay pérdida de continuidad. Entonces, ese es el concepto
de la interpolación que hace este filtro de 256 puntos entre estos dos. Si ustedes ponen atención aquí, nos vamos a dar cuenta de que estos puntos son emitidos por el DAC cada cierto tiempo. Ese tiempo se llama TS, periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo con el que se toma la señal digital para hacerse analógica es un tiempo que nosotros establecemos por diseño. ¿Y cómo lo establecemos? Pues en función de la frecuencia con la que quiero que salga la señal, la frecuencia de muestreo. Esa frecuencia puede ser, por ejemplo, 16 kHz, 32, 24 kHz, etcétera, cualquier valor. En este caso, hasta 100 kilomuestras, hasta 100 kHz. ¿Sí? Y bueno, fíjense bien, entonces, para que esta función de aquí se dé, realmente para que esto opere, aquí debe de entrar una frecuencia que es igual a fs por 256. Esa frecuencia de fs por 256 la vamos a manejar como un requisito, ¿verdad? La vamos a manejar como un requisito, ¿sí? Y alguien en un hardware dentro del propio procesador tiene que solventar ese requisito. Lo tiene que solventar. Eso se hace a través de generar una señal que sería DAC clock, que sería el reloj del DAC, y que debe de ser igual a fs por 256. ¿Sí? Entonces esta F del DAC, la frecuencia del DAC, es la frecuencia necesaria para que se pueda dar este sobremuestreo. ¿Sí? Y este circuito es cliente en frecuencia o de impulsos de este de aquí. Entonces, todo lo que está previamente acá atrás debe de ser capaz de proveerle esto. Es decir, volvemos a hacer énfasis. Esto de aquí es un requisito de frecuencia, es decir, lo requiere. Entonces, no olvidemos eso, ¿verdad? Que es un requisito. Es un requisito. ¿Y cómo se genera esa señal de DAC clock? Bueno, para nuestro desesperado amigo, vamos a ver. Primer paso, dice, o recordemos que ya habíamos visto cuando hablábamos del oscilador, que existe una parte del mismo, que esta es parte del oscilador, es el diagrama, la parte del oscilador, que va a mandar pulsos al DAC. Miren, aquí están. ¿Sí? Estos pulsos son los que deben de llegar al DAC. La llegada al DAC es a través del auxiliary clock. Ese auxiliary clock puede provenir de un post-scaler, ¿sí? Es decir, algo que le va a bajar la frecuencia a lo que venga por acá. Fíjense quién viene aquí. Este es el FOSC. Este proviene directamente de la señal que se genera del FOSC del dispositivo, de la frecuencia del dispositivo, que a la postre vamos a ver que en realidad es FBCO. Este va a seleccionarse alternativo a lo que venga de acá. ¿Y qué es lo que viene aquí? Viene auxiliary clock. Este es un clock que va a provenir de las terminales externas, si así lo ponemos aquí, o puede provenir de la señal de clock directamente del primary oscillator clock. Es decir, aquí entra directamente el oscilador secundario o entra directamente el oscilador primario. Entonces, estos dos compiten. Si se fijan aquí, son señales que no provienen del PLL ni nada de eso. Son señales pues que básicamente son externas, y este bit de aquí nos da la opción de seleccionar una de esas dos señales externas, que sería las frecuencias en crudo de los osciladores, o sería la frecuencia interna procesada por el sistema PLL y algunos otros divisores, dependiendo de cuáles fuentes seleccionemos. Entonces, decíamos, esta señal de auxiliary clock sale y va a entrar propiamente en un segundo paso a lo que es la estructura del DAC. Si ustedes recuerdan, en su momento vimos esto en la diapositiva anterior.
y veíamos que aquí entra el auxiliary clock, de aquí viene ese nombre, entra aquí, pasa a un clock diff, que es el que le digo que este es muy relevante para el diseño, y posteriormente aquí vemos las dos partes, de aquí para acá debe de haber tanta frecuencia como fs por 256, entonces tenemos que ajustar ese reloj a esa frecuencia. Eso suena así como que algo complejo y hasta cierto punto lo es, pero vamos a tratar de verlo de una perspectiva simplificada. Igual nos vamos a apoyar con el manual. Nada más hay que recordar que para esta señal hay un límite, no debe de pasar de 25.6 MHz para 100 kilomuestras por segundo. Aquí sería, si ustedes ven, multiplican 100.000 por 256, les da estos 25.6 megas, ese es el tope, de allí no debe de pasar. Entonces vamos ahorita a ver un ejemplo de cómo todo esto se concatena para generarnos la frecuencia de oscilación necesaria para que funcione ese filtro interpolador y por lo tanto pues todo el dispositivo funciona a las frecuencias que estábamos proponiendo. Muy bien, vamos a tomar esto directamente del manual. Esto viene en el manual del dispositivo, no del periférico, en el Manual Reference, que en este caso es el de la literatura DS70-211B. Dice, considere una aplicación en la que el DCPIC usa el FRC del dispositivo como la fuente de reloj del sistema que se hizo bolas. El apuntador dice, el oscilador del dispositivo, el post-scaler y el pre-scaler del oscilador del dispositivo se ponen a división por 2, es decir, 0 y 0. Y lo aquí nos dice, para más detalles, ir a ver el oscilador, etcétera. Dice, esto es deseado, se desea que el módulo del DAC sea configurado para una salida de 8 kHz, una señal muestrada a 8 kHz. De allí, o de esto, la razón o la rapidez del reloj del DAC debe de ser, y aquí está lo que les decíamos hace unos momentos, que es 256 por 8, dice que debe de ser 2.048 MHz. Esa es la frecuencia que debe de tener. ¿Sí? Este es el requerimiento. ¿Se acuerdan que decíamos que lo requiere? Bueno, ahí podemos decir que es lo que requiere. ¿Sí? Y enseguida vamos a ver, aquí este es el requerimiento, es este de aquí. Dice, para este ejemplo, el PLL del DCPIC puede configurarse para proveer un reloj del sistema o el reloj del sistema, que debe de ser, bueno, dice yo digo debe de ser un múltiplo integral de la frecuencia del DAC, de la frecuencia de reloj o de la velocidad de reloj del DAC. Es decir, debe de ser un múltiplo entero, esto es muy importante, un múltiplo entero de 2048 MHz para este caso. La fuente de reloj del sistema al DAC, al módulo del DAC, está designada a ser FB0 o está designado como FB0 y es la salida del PLL antes del postdivisor N2 en el PLL. ¿Se acuerdan que hay un divisor o un post-scaler? Dice, para más detalles, ver, y dice, seleccionando el valor de M igual a 40. Fíjense que habíamos hecho nosotros ya estos en algún momento, por ejemplo, para que oscilara a 25 nanosegundos de periodo, la frecuencia del reloj. Habíamos hecho ya algunos cálculos y decíamos que debe ser 41 más o menos, ¿verdad? Con un pequeño ajuste de Lux-Tune. Aquí nos propone 40, quiere decir que no andaría tan baja la frecuencia, ¿verdad? Entonces dice que es 40. Entonces, si consideramos todos los datos que se nos están dando, M de 40, PLL
de N1 y bueno, el PLL, el pre-PLL divider y el post-PLL divider N2 los pasamos a lo que tenemos a esta expresión, que es la ecuación del FBCO, y tendríamos la frecuencia de entrada, ¿se acuerdan? Fin por 40 sobre 2, esto es lo que está antes del antes del post-scaler, y dice que es igual a 147.456 MHz. Dice, esta frecuencia de este valor de FBCCO es un múltiplo integral del valor requerido, una vez más, ¿verdad? El valor requerido del reloj de DAC, el reloj del DAC. Entonces quiere decir que esta información que tenemos aquí hace referencia a que el valor, este valor, los 147, es un múltiplo entero, en este caso 72, de el 256 por los 8 kHz. Entonces, así es como entra en juego esto, por la definición de que debe de ser un múltiplo entero. Entonces, si es así, podemos poner el cell a clock. Perdón, aparte hay que poner el cell a clock, el, el auxiliary clock con 13, que es select auxiliary clock, a 0. Y esto es para seleccionar el FBCO como fuente de entrada al DAC. Y hay que poner el DAC FDIF, el registro DAC FDIF, a un valor de FC, un valor para dividir el FBCO, el reloj FBCO, por 72, lo cual producirá el DAC deseado, el reloj de DAC deseado. Yo lo veo de esta manera. Ustedes pueden observar aquí que hay una expresión que iguala el requerimiento con quien debe de dar ese dato, ¿no? En este caso, el FBCO. Este es prácticamente el mismo valor que tenemos aquí. Entonces digo, el que debe de surtir eso, o a lo que debe ser igual, lo igualamos al requerimiento, pero observen que aquí le agregué el DAC FDIF, porque en el diagrama de hecho está dividiendo, aquí lo pongo multiplicando, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí pues que el DAC FDIF despejando es igual a todo el producto de 7.37 por 40 dividido entre 2 sobre 256 por FS, ¿verdad? Todo esto aquí en la parte inferior. Y observamos que nos queda 576,000 al hacer esta división. Nos queda 576,000 en FS. Esta es una manera muy simplificada de cómo calcular DAC FDIF, dado que no modifiquemos estos valores, 40 y lo que está acá. Si lo llegamos a modificar, ya no va, ya a lo mejor si es exacto, a lo mejor no es exacto. Esto es nada más un ejemplo, pero nos puede servir como punto de partida. Si modificamos estos valores, pues podemos de todas maneras llegar a las frecuencias deseadas de una forma muy aproximada. Muy bien. Nada más para recordar, por si se me habían perdido un poco, en este caso podemos ver aquí en dónde se encuentra el FBCO, mírenlo. Entonces este es el valor de N2 que se supone que no entra el post-scaler. Este valor N1 es el del pre-scaler, que en este ejercicio fue igual a 2. El PLL DIP, que está en el registro PLL FBD, que es el valor de M-2. Acuérdense, este M-2 luego lo vamos a ver. Ese valor de M-2 es el que se carga aquí en PLL DIP. Con este valor de 2, acuérdense que también aquí se carga el valor deseado menos 2. Entonces realmente ese se debe de cargar con 0 con 2 para que divida, con 0 para que divida entre 2. Es el offset que tiene, ya lo habíamos visto cuando vimos este tema del oscilador. Entonces aquí es donde está, la cuestión de lo que es el
el FBCO, ¿en dónde está? Decíamos que se pueden generar todas las, bueno, no todas, muchas frecuencias. Y aquí nos dice, mira, tu DAC clock rate en megahertz, que es Fs por 256, puede ser de 1.8, perdón, para que te dé una frecuencia de 7.2 kHz de sample rate, debe de ser de 1.8432 MHz. Para 8 debe de ser de 2.048 y así. Sí, entonces tenemos esta tablita que nos dice las frecuencias y cuál debería de ser las frecuencias del sample data rate, es decir, la frecuencia de muestreo del dato. Y esta tabla nos da la equivalencia con el DAC clock rate en megahertz. Esa tabla pues es una tabla informativa, prácticamente yo podría obtener esta frecuencia siempre que llegue a esta de acá. Esto es necesario porque este es el requerimiento, dijimos que esto es requerido y todo lo que está atrás debe de acomodarse para que de aquí debes acomodar que M, N1, DAC FDIF, para que nos den estos valores. Inclusive el Oxtune puede ser importante ahí también, ¿verdad? Para hacer un ajuste fino. Bueno, aparte de todo eso, tenemos también que tomar en cuenta las interrupciones del DAC. ¿Por qué las interrupciones del DAC? Porque esto funciona basado en interrupciones. Ya sabemos que no hay de otra. Miren, el DAC genera interrupciones. Vamos a ver lo que dice el manual. Esta es una traducción de lo que tiene el manual. El DAC de audio provee dos interrupciones, una por cada canal. Dependiendo del valor de los bits de configuración de interrupciones, que son left interrupt type y right interrupt type, en el registro de estado del DAC, DAC1 stat. La interrupción del DAC es disparada, ya sea por la condición de FIFO vacío o FIFO lleno, es decir, dependiendo de esos bits, de cómo vengan estos dos, va a haber una interrupción, ya sea que el FIFO se vacíe, el FIFO del que hemos estado hablando, o el FIFO no esté lleno. Son condiciones, una es caso particular de la otra, pero las dos nos dicen que mientras el FIFO no esté lleno, hay que ir sacando lo que haya, que es este. Y también, si es una aplicación que está todo el tiempo mandando datos como audio en tiempo real, si el FIFO está vacío, pues hay que escribirle. Entonces la interrupción es para que le podamos escribir al registro DAC. ¿Sí? De hecho, la interrupción ocurre previo a la carga del dato. Lo vamos a ver ahorita en los diagramas. La interrupción de FIFO vacío puede usarse para maximizar el rendimiento, mientras se minimiza el impacto de las interrupciones sobre el CPU. Es una recomendación. Esta es la forma más simple y el método de interrupción preferido para usarse con DMA. Si vamos a utilizar DMA, hay que utilizar este tipo de interrupción, que es la interrupción de FIFO vacío. Si no vamos a utilizar DMA, podemos utilizar FIFO no lleno. En la práctica, si no usamos DMA, esto es muy indistinto, pero si usamos DMA, sí hay que aplicar el que nos están recomendando. La interrupción de FIFO no lleno es usada en aplicaciones DMA sin minimizar la ocurrencia de falta de datos al DAC. Perdón, para minimizar la ocurrencia de falta de datos al DAC. Sí, es decir, siempre hay que procurar que haya algún dato en el DAC y eso lo da con el FIFO no lleno. Dice, la rutina de interrupción del DAC, Interrupt Service Routine, debe de limpiar los correspondientes bits DAC1 Left Interrupt Flag y DAC1 Right Interrupt Flag del registro Interrupt Flag Status 4. En este caso, pues dice que también hay banderas de interrupción de las que hay que hacernos cargo, que está en el registro FS4. Igual, cuando nos habla de interrupciones, aunque aquí no lo está diciendo, también debe de existir un bit que es DAC1 L interrupt enable con E, igualito que este, pero con E, y otro igual a este con E, que es DAC1 right interrupt enable. Entonces, estas no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Que no se ven en la narrativa general del dispositivo, del periférico, pero sí están allí presentes. ¿Sí? Además, existen un par de bits por canal que nos permiten estar verificando el estatus. El bit left full y left empty nos dan información, bueno, se encuentran en el DAC1 status.
se encuentran allí y nos dan información del estatus o el estado que guarda el FIFO del canal izquierdo y el FIFO del canal derecho respectivamente en esta parte. Entonces también los podemos monitorear y también podemos saber, obtenemos bueno, podemos saber a través de ellos qué es lo que está pasando en el FIFO. ¿Por qué es importante saberlo? Porque se nos puede vaciar, ¿verdad? Entonces, lo menos que queremos es que se nos vacíe. ¿Sí? Entonces ahí hay que estar al pendiente de esas banderas en las aplicaciones. En esta parte vamos a considerar cómo es el acceso a los diferentes registros en los diferentes momentos, es decir, al DAC R, al DAC L, al DAC default, y cómo se relacionan con la operación del módulo DAC y cómo son las interrupciones en este módulo. Primero vamos a identificar lo que tenemos enfrente. Aquí tenemos el Audio DAC Module. Este módulo contiene el FIFO de los dos canales, del canal derecho y del canal izquierdo, los registros con los que nos comunicamos, el registro de defecto, de salida de defecto, las salidas, el convertidor digital analógico propiamente. Del otro lado tenemos el CPU, es decir, la unidad central de procesamiento del dispositivo. Aquí nos está representando solamente la actividad de las rutinas de interrupción, Interrupt Service Routine. Tenemos la rutina de interrupción del canal derecho, la del canal izquierdo. Aquí se repite, pero es otro momento. Aquí hablamos de un momento A, acá hablamos de un momento B. En principio dice que cuando el DAC es inicializado, el bit DAC Enable DACN es puesto, es decir, es puesto a 1. En ese momento dice el FIFO no está lleno, de tal manera que las interrupciones del DAC son generadas para ambos canales, es decir, en este punto se genera una interrupción. Dice, debido a que los FIFOs no tienen datos, el contenido del registro por defecto es procesado por ambos canales, y aquí vemos que entonces en el primer momento se enciende el bit DAC Enable, hace que se genere una interrupción, pero está vacío, como es natural, todavía no se le pone nada. Y entonces tenemos una primera salida de datos dada por el valor por defecto del canal, en los dos canales, perdón, el valor por defecto del convertidor. En ese momento, la rutina de interrupción fueron solicitadas o fueron activadas. Esto ocurre de manera concurrente. Mientras está sacando el dato, pues aquí también está ocurriendo la rutina de interrupción. En el momento B, tenemos que la rutina de servicio de interrupción escribe a DAC LDAT y DAC RDAT. Entonces, aquí hubo la interrupción y tan pronto como puede la rutina le manda datos a los dos registros. Les manda información. Y en este momento todavía, si ustedes observan, todavía tenía como salida el valor por defecto. Es decir, es un proceso. Primero hay una interrupción, las rutinas de interrupción se enteran, o sea, son invocadas por el procesador. En la rutina de interrupción, ambas rutinas de manera secuencial le escriben cada uno a los respectivos registros. Aquí se ve que en apariencia primero es la 1 y luego la 2, bueno, la DAC R y la DAC L, ¿verdad? ¿Qué pasa después? En un evento o instante de tiempo C, dice, después de que ocurren 250 pulsos de reloj, el DA lee los datos del FIFO. Entonces, fíjense, la relación que hay es, ahorita le escribo y hasta los 256 pulsos después de DAC viene por el dato. Es decir, hay un desfase entre la carga del dato y un periodo de muestreo hasta que se escribe. Es decir, todo ese tiempo tengo para procesar. A lo mejor ahí puedo hacer algún procesamiento adicional, como podría ser un filtrado, o como podría ser un algoritmo de control si estamos usando este DAC para control, que no es recomendable, pero asumamos. Entonces ahí tengo ese periodo de tiempo, es decir, un tiempo de muestreo para procesar toda la información. Puedo mandar los valores del DAC casi pegadito a que terminen los 256 pulsos o muy al principio, dependiendo de la aplicación.
Esto es lo que podemos entender de aquí. Y luego que dice, como ocurre o al ocurrir el procesamiento del convertidor digital analógico, el registro de estatus del DAC se vacía, causando que se genere otra interrupción. Entonces, en el momento en que se saca el dato, se empieza a procesar y en el mismo momento se vacía el DAC y se genera otra interrupción. Esa interrupción lo que propicia es lo que ocurre en el instante de. Dice, la aplicación del programa transfiere la siguiente palabra a los registros de datos izquierdo y derecho. Esta transferencia es completada antes de que ocurra la siguiente petición de palabra de entrada. Esto es, antes de que se completen los 256 ciclos de reloj del DAC. Entonces lo que decíamos, ¿verdad? Que tiene que ocurrir primero la carga de datos por la rutina de interrupción, lo que tenemos aquí, para que después se pueda considerar la siguiente muestra como salida, la que se acaba de escribir. Entonces, si ustedes fijan aquí, tenemos la primera muestra se procesa, en lo que se está procesando, la ISR ya está sacando el siguiente dato. Dice, este proceso se repite hasta que se pone en off el módulo, es decir, se deshabilita el bit DAC enable. Entonces, tenemos un proceso en el que se genera una interrupción, las rutinas de interrupción se activan, mandan datos y a los 256 pulsos después de que ocurrió la llamada es decir, las interrupciones, hasta entonces y solo hasta entonces se toma el dato. Parece, bueno, ustedes pueden ver hay un desfase de un periodo de muestreo, ¿verdad? Para muchos de los propósitos prácticos, pues no tienen ningún problema que eso ocurra. ¿Cuáles son los registros del DAC? Miren, los registros del DAC no los estamos viendo a profundidad, pero hay una cuestión con ellos, ¿verdad? Se tienen que utilizar. Y en esta ocasión les estoy anexando una librería donde se están viendo qué es lo que llevan. De todas maneras, vamos a ver, en la librería se está llenando automáticamente los valores de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces solamente vamos a verlos así. Ustedes les recomiendo y les encargo que por favor descarguen la parte del periférico, la DS70211B, la descarguen de la plataforma y le den una rápida leída a todos los campos, porque hay campos de bits que no estamos viendo. Esos campos de bits pues tienen que ver con otras cosas. Hay que tener cuidado de que no se nos pierda de vista que para ciertas funcionalidades pues son necesarios. Muy bien, entonces sería el primer registro, DAC1 Control, registro de control del DAC. Este registro configura el correspondiente módulo DAC, en este caso el 1, habilitando y deshabilitando el módulo y especificando el formato de los datos, el divisor del reloj del filtro del DAC y la forma de operar o las operaciones en el modo idle y sleep. Se fijan, estos modos pues no los estamos viendo. Este sí es importante, este sí lo tenemos que considerar. Y también el hecho de que desde este registro se habilita y se deshabilita. Luego viene el DAC1 status o DAC1 status. Dice DAC status and control register. Este registro especifica qué canales son habilitados y el estatus del buffer de datos de ese canal. Aquí hablamos de que se dice que habilita el canal izquierdo, el canal derecho o ambos y nos da las banderas de estatus de los datos, del dato del buffer, en este caso el dato del FIFO para esos canales. DAC1 default es el valor. Fíjense, estos son de configuración. Estos dos son de configuración, son muy poquitos. Y estos son de operación. Aunque para la parte de configuración, acordémonos que también entran en juego los registros que controlan el reloj auxiliar y también entra en juego los registros de interrupciones. Hay que perderlo de vista. Bien, esos son de configuración, de operación. Bueno, también entre configuración y operación, el DAC1 default es DAC default data register, es el registro de dato por defecto del DAC. Este registro especifica el valor por defecto del DAC que se utilizará cuando la entrada del FIFO se va como entrada cuando el FIFO está vacío.
Entonces el dato que se usa como entrada al DAC. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ese valor generalmente es 8000 o 0000, dependiendo cómo esté programado el formato de datos. Luego tenemos este registro que es de operación continua, el DAC1LDAT, que es DAC Left Channel Data Register, que es el registro de datos del canal izquierdo del DAC. Ahí es donde le vamos a mandar lo que queremos que salga por el DAC. Y tenemos también el del lado derecho, que es al cual le vamos a mandar lo que queremos que salga. Si se fijan, estamos hablando de aproximadamente 7 registros en total. 2 de ellos ya los conocemos, 2 los estamos conociendo de configuración, de los cuales nos tenemos que apurar tanto porque van a ir en el código. Y por otro lado, tenemos lo que sería los DAC de datos. Entonces, todos son los registros del DAC. ¿Cómo se conecta el dispositivo hacia el exterior? Pues a través de unos amplificadores diferenciales MCP 6022. Esto es de Microchip 6022. Microchip 6022 es un solo circuito integrado que trae los dos. Entonces aquí pondríamos el DAC1 RP o el L, DAC1RN, si las dos salidas del dispositivo. Se saca la diferencia entre los dos con este dispositivo y pum, aquí ya tendríamos prácticamente el audio monopolarizado, por decirlo de esa forma. Y de igual forma tenemos para el lado izquierdo su amplificador y bueno, esas dos salidas ya con sus valores con las ondas de audio entrarían un amplificador de audífonos. Este es un headphone amplifier, que es prácticamente un amplificador de audífonos. Como ustedes pueden ver, pues es para aplicaciones de audio estéreo. Estos son las bocinas, pero son bocinas de audífono, no se vayan con la finta, es un audífono físico. Sí, se tendría que poner aquí su conector, su jack de 3.5, ¿verdad? Para poderlo conectar con la entrada de los audífonos. Y tenemos este circuito, es un circuito de Texas Instruments, el LM4811, que se encuentra disponible, tanto este circuito como este de aquí, se encuentran disponibles en la tienda AG Electrónica y seguramente en línea por ahí también la pueden encontrar. Entonces este circuito lo que va a hacer es que a través de una interfaz de dos botones va a poder subir y bajar el volumen del propio del audio, el volumen del audio, la salida. Aquí tenemos una salida a un nivel, aquí se controla todavía más el nivel y tendremos una salida Vout 2, Vout 1 hacia los audífonos. Este circuito es muy directo y sería el circuito correcto para conectarle. Obviamente aquí podemos poner un TL082 que tenga dos amplificadores y bueno, ahí haría la función. Lo que no podemos hacer es sustituir por un operacional estándar aquí porque estos son circuitos amplificadores de audífonos con acoplamiento de impedancia específica para las bocinitas de audífono y bueno, no sería como que nomás sustituirlo así. Además tiene la ventaja de que tiene volumen arriba, volumen abajo, ¿verdad? O sea, está completo el circuito. Para aplicaciones de audio, podemos hacer una aplicación de audio en unos pocos centímetros cuadrados, muy pequeñitos, y podemos hacerlo potente dependiendo de lo que queramos. Un cambiador de voz, por ejemplo, lo ya muy medio trillado, pero bueno, sigue siendo aplicable, que sería un ecualizador multibanda. Y bueno, hay otra serie de aplicaciones, ¿verdad? Que son de audio y que, bueno, tienen que ver con la calidad del sonido. Una de ellas también, por ejemplo, la compresión de audio, ¿no? Para darle más volumen aparente. Bueno, en fin, son otros temas. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Bueno, con una librería configurable. O sea, les he estado comentando desde hace rato. Y esa librería es una librería que es parametrizable y que permite que podamos hacer o tener aquí de una manera en las aplicaciones, de una manera muy simple, la presencia del DAC, ¿verdad? De la interfaz DAC. Entonces, el paso 1 es poner en el código de la aplicación un include que sería el include de la librería.
El include de la librería va a habilitar todos los códigos que vienen a la librería. Más adelante que estemos viendo el programa les voy a indicar cómo insertar esto en sus aplicaciones. El paso 2 consiste en introducir el encabezado de la librería, o en este caso el conjunto de parámetros que posteriormente se van a utilizar para hacer cálculos con los cuales se van a cargar todos los registros que vimos. ¿Sí? Aquí tenemos muy en particular que se nos habla de varios parámetros. El primero de ellos es fs. ¿Se acuerdan de la tabla que vimos de frecuencias? Bueno, aquí vendría esa frecuencia. Ahí vendría la frecuencia, ahí tiene una frecuencia de 90.100, que es una frecuencia dummy. No es una frecuencia de la tabla, pero se puede sintetizar lo que yo les decía hace unos minutos. Entonces se puede utilizar ese valor o ese campo o esa igualdad para decir a qué frecuencia queremos que opere externamente el muestreo de la señal digital. A qué frecuencia queremos que vaya hacia afuera, cada cuándo saque una muestra. Ese cada cuándo es el inverso de esta frecuencia. Y luego tendremos aquí los parámetros de lo que viene siendo el PLL. Esos parámetros del PLL los estamos utilizando o los estamos pidiendo aquí para cargarlos en el circuito de Oscillator Control, porque nos daría la posibilidad de modificar el FBCO. ¿Sí? Entonces ahí con eso lo podemos modificar. A la derecha se van a encontrar en cada parámetro, se van a encontrar con un renglón que describe lo que está, a qué hace referencia el renglón. ¿Sí? Y aquí no, ¿verdad? Pero en los demás, aquí no está, pero debe de ser, M es el parámetro del PLL, el divisor de lado cerrado. Aquí faltó incluir, pero ya se lo estoy comentando, faltó incluir lo que sería el rango. Enseguida tenemos el valor de post scaler. ¿Se acuerdan que el PLL tiene un post scaler que puede dividir entre 2, puede dividir entre 4 y puede dividir entre 8? Y dependiendo de ese valor es lo que se tiene que cargar. Bueno, aquí dice post 0, 0, quiere decir que aquí tienes que poner un 0 si quieres que divida entre 2. Tienes que poner un 1 si quieres que divida entre 4. Tienes que poner aquí un 8 si quieres que divida entre 3. Esta información se va a integrar en los registros correspondientes para que se controle perfectamente la frecuencia. Aquí en este caso estamos hablando del parámetro N1. Este N1 es el que utilizamos hace unos minutos para el cálculo de FBC. Ese es muy relevante. Ese es muy relevante. Entonces tenemos aquí que este es el prescaler del PLL. Este es el N2, sería el que está después del FBCO. Este es el que está antes del multiplicador de frecuencia. Dice, se utiliza para calibrar el oscilador. El rango de N1 es entre 2 y 33. Estos valores se utilizan para hacer la carga correspondiente del registro correspondiente para que se divida entre 2 entre 2 o hasta 33, ¿verdad? Y este de aquí les voy a llamar mucho la atención sobre él, muy importante. Normalmente cuando hacemos algún movimiento con estos parámetros, el FBCO en el sistema pues se ajusta automáticamente y se ajusta a algún valor. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, el valor era 147.456 MHz. ¿Se acuerdan que en ese mismo caso lo dividimos sobre 256 y llegamos a 576.000? Este valor es el que corresponde, para fines del DAC, ya con esta división, corresponde a estos parámetros de aquí y a una frecuencia del FRC de 7.3728 MHz. Si hacemos cualquier cambio en eso, en estos de aquí sobre todo, tendríamos que ajustar concordantemente esto, ¿sí? Sobre todo en estos, ¿verdad? El ajuste fino de acá lo podemos dejar igual,
pero a un cambio en esto sí es importante actualizarlo y buscar que el error al entero próximo sea mínimo, para que al dividir sobre 256 pues nos siga quedando un valor que no sea tan fuera del entero, de un entero próximo, porque ya saben que entre más se alejen los cálculos del entero empieza a generar errores, sobre todo en frecuencias. Digamos, si en vez de 20 tienes 20.4, ese punto 4 en exceso es un error de frecuencia. Si tienes 20.01, pues lo redondeas a 20 y el error no es tanto, a eso me estoy refiriendo. Entonces aquí hay que ajustarlo concordantemente. En todo caso, se nos está diciendo que tengamos, dice, para otro FBCO, perdón, ajustar M, post y N2 y FB0 el valor aquí concordantemente. Es decir, si yo quiero trabajar con otro valor de frecuencia, quiero decir, ¿sabes qué? Es que quiero que este M sea 41 para que corra a lo que son los 40 MHz y 25 MIPS, o es 43, no sé el valor que ustedes le pongan. Entonces esto los dejas igual a 44 para que entre 4 te dé 11 por 7.37 te da un poquito arriba de los 40 y con el Austin lo puedes bajar. Pero entonces si hago todo esto ya tengo que retocar este valor tal vez, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo. Y sobre todo para altas frecuencias. Entonces cuidado con eso. Es la única observación, que se ajusta a mano ante cualquier cambio en estos, por la razón que sea, como acabo de decir ahorita, por la vanidad de que corra lo más que corre. Bueno, pues ahí tendremos ese costo, ¿no? O lo dejamos así, trabajamos con el DAC y nos hacemos a la idea de que no corremos a 40 MIPS, sino a otro valor, o simple y sencillamente pues lo aceptamos como está y listo. Perdón, lo aceptamos o lo cambiamos y tenemos que ajustar acá. El formato de la salida. El formato de salida puede ser un entero sin signo o un entero con signo. Les voy a hacer la mención ahorita que, curiosamente, a reserva de lo que ocurre experimentalmente, para mí me daba igual con signo y sin signo y siempre me daba el equivalente a sin signo de manera empírica. Es cosa de revisarlo. Lo vamos a ver un poquito adelante en la simulación. Bueno, en simulación no, porque lo estamos corriendo. Lo vamos a ver en el video o la parte del video de la corrida. Este es bien importante. ¿Se acuerdan que tenemos dos canales, izquierdo y derecho? Yo le llamé DAC interrupts, o sea, las interrupciones de DAC. ¿Cuántas interrupciones del DAC quiero que ocurran y en qué canal? ¿Sí? Pueden ocurrir una para el izquierdo o una para el derecho. En ambos casos es una. O pueden ocurrir dos, canal izquierdo y derecho. Hay que ver muy bien lo que se nos está diciendo a la derecha, porque en la derecha se nos dice que para el canal izquierdo, para una interrupción, tengo que escribirle 0. Entonces ustedes ven aquí hay un 2, quiere decir que ahorita estaría configurado para trabajar con 2. ¿Qué significa 2? 2 significa que va a estar trabajando con canal derecho, canal R. Si yo quisiera que trabajaran los dos canales, entonces le digo DAC interrupt igual a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí le tengo que poner un 5. Con ese 5 estoy habilitando los dos canales izquierdo y derecho, es decir, van a ocurrir las dos interrupciones, la del canal izquierdo y la del canal derecho. Por último, este de aquí tiene por objetivo que posteriormente accedamos al registro Aux-Tune, perdón, al campo de bits Aux-Tune. ¿Qué hacían este campo de bits de Aux-Tune? Lo que hacían es ajustar levemente la frecuencia de oscilación del FRC. Entonces, además, si ustedes recuerdan bien, es una entidad que tiene signo, que puede ser positivo o puede ser negativo, y cuando es negativo estamos hablando de una representación de complemento a 2. Bueno, todo esto quiere decir que yo puedo manejar o variar la frecuencia del FRC, aunque esto variara, ya no fuera exacto, pero a final de cuentas lo puedo variar un poco arriba, un poco abajo con esto. Con esta expresión sería más menos 0.375% del FRC por fine tune.
y puedo hacer ajustes de frecuencia finos. Y hay que recordar nada más que el valor que podemos cargar va de menos 32 a 31. Son 63 valores. Esos 63 valores, 64 con el 0, nos van a permitir hacer el ajuste fino de frecuencia. Eso vamos a ver ahorita en unos minutos en la implementación. Entonces, esos son los primeros dos pasos. Primero, incluir la librería y darla de alta en el proyecto. Segundo paso, en función de lo que quiero que haga la aplicación, establecer todos los valores que necesite para los diferentes parámetros. Esos valores van a tener efectivo, van a ser efectivos sobre la arquitectura del procesador. Bien, lo que sigue es el paso 3. El paso 3 me dice que como ya sabemos que va a haber interrupciones, en mi programa principal tengo que poner los códigos de interrupción. Si es solamente el canal derecho, sería solamente una rutina. Y si es el canal izquierdo, es una rutina. Y son los dos, pues serían dos rutinas. El chiste de eso es tener los nombres que les estoy poniendo allí. Es decir, si quiero utilizar la interrupción izquierda, la pongo como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Le pongo ahí un 0 en .int. Y acá tengo que escribir la rutina de interrupción. Esta rutina de interrupción es llamada desde la rutina esta rutina, que no es la de interrupción propiamente, hace las veces de rutina de interrupción y es llamada desde la verdadera rutina de interrupción en la librería. Es un salto, pero nos da la comodidad de no tener que estar acordándonos de eso y simplemente ponerle mi rutina DAC-L, que es como se le llama desde el otro archivo, desde la librería. Mi rutina DAC-R. Y bueno, vamos a ver ahorita en lo que es el código y en la ejecución, cómo la ejecución del programa principal se bifurca aquí. Se bifurca esta parte, ya sea una, la otra o a las dos, según sea lo que se haya programado. ¿No lo creen? Bueno, sí está fácil porque con esta librería podemos prácticamente y tranquilamente hacer lo que necesitamos. Es decir, echar a andar el DAC. ¿Quieren que lo veamos en acción? Bien, miren, vamos a revisar la forma en que vamos a incluir la librería. Primero van a copiar la librería en el mismo directorio en el que tengan la aplicación o el proyecto. Lo copian, le dan el include que ya hemos comentado, include librería dac.inc, y aquí en source files le van a dar add existing item, la localizan, le dan select y ya la deja agregada. Ya la tenía agregada y aquí aparece. Entonces con poner esto aquí, el include, y poner esto acá, ya estamos prácticamente activando la librería. Ahora, ese es el primer paso. El de los siguientes pasos, vamos a requerir el encabezado. Vamos a requerir el encabezado. Vean, este es el encabezado que venía en el código. Es una sección de EQ. ¿Sí? Y toda esa sección de EQ lo que tiene es los diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí en toda esta parte estamos hablando de los parámetros perdón, aquí estamos hablando de los parámetros del PLL. ¿Se acuerdan que era N2, que aquí pusimos post, que le da el valor del registro, aquí sí pusimos N1. Esto es por la facilidad de que la librería pueda luego manipular la información y generar los valores en los registros. Acá tenemos FS, que es la frecuencia de muestreo con la que se va a trabajar. Aquí ahorita tenemos 90.1 kilohertz. Y luego tenemos, esto es bien importante, FBCO. Este valor hay que calcularlo a mano. Es decir, hay que poner aquí los valores que se necesiten para el PLL, pero del FBCO que resulte de estos valores, hay que ponerlo aquí. Bueno, aquí, y como dice en este que estoy resaltando, hay que ponerlo dividido entre 256, ¿sí? Más adelante, este valor, como vimos en la ecuación, dividido entre este valor,
nos dan el valor de carga del registro que lleva el DAC para generar el DAC FDIV. Entonces no hay que perder esto de vista, es importante que visualicemos cómo se inicializa. Entonces, recapitulando, la frecuencia de muestreo en Hertz, los valores de los parámetros del PLL, y luego enseguida tenemos lo que son el FBCO. Este FBCO sobre 256, lo que tenemos acá, lo que se establece, y debe de ser congruente o concordante con lo que hay acá. Todo lo que estoy diciendo está aquí comentado. Sí, todo está aquí comentado. Entonces, para revisarlo, pues digo, para hacerlo, nomás hay que venir para acá. Por ejemplo, si yo quiero que el post scalar del PLL sea, aquí están sus opciones naturales. Si yo quiero que sea, en vez de 0, que es este valor, quiero que sea 1, perdón, que N2 vale 2, el post scalar debe valer 0. ¿Sí? Entonces le escribo 0. Ya sea que le ponga toda esta cadena o el simple 0. Si yo quiero que n valga 2 en el PLL, entonces, perdón, que n2 valga 4 en el PLL, entonces hago post igual a 1 y le escribo aquí un 1 si quiero que divida entre 4. Y si quiero que divida entre 8 la salida, hago post igual a 3, o sea, escribo aquí un 3, será literalmente hacer esto. Y automáticamente eso me va a afectar todo. Entonces es importante que lo pongamos todo de acuerdo a los valores, hagamos primero los cálculos y luego pongamos este valor de aquí de acuerdo a estos valores nuevos que insertemos. Dice aquí prescaler del PLL para calibrar el oscilador, dice que N1 va entre 2 y 33. Ese entra directo, aquí se pone. Obviamente este valor de entre 2 y 33 lo que va a hacer es que va a generar en el registro correcto, va a generar el valor adecuado. Tenemos este FBCO que debe de ser lo que resulte en el PLL sobre 256. Esto por la ecuación que vimos. Y luego viene el format o el formato de la salida. Si yo quiero que la salida sea entero sin signo, le pongo formato igual a 0 como está. Si quiero que sea entero con signo, le pongo un 1 aquí y ya tendría eso, la salida como entero con signo. Interrupciones del DAC, ¿cuáles quiero? Puede ser que tenga un problema que nada más requiera un canal y ya aquí ya decido si quiero que sea el canal izquierdo, le pongo DAC int igual a 0, entonces aquí tendríamos un 0. Si yo quisiera que fuera el canal derecho, le escribo un 2, de hecho vamos a dejarlo en 2 para esta demostración, lo dejamos en 2. Y si yo quisiera que activara los dos canales, izquierdo y derecho, le pongo DAC int igual a 5, eso equivale a que yo le ponga aquí el número 5. Y luego viene el fine tune. Imagínense que ya estoy corriendo y que la frecuencia no me da. ¿Se acuerdan del registro OSC tune? Bueno, vamos a retomarlo. Y como la frecuencia del DAC depende del FRC PLL en este caso, si yo afecto el LOX tune, estoy afectando la frecuencia de trabajo del DAC. Entonces aquí, si yo quiero que sea más lento, le pongo un valor, bueno, aquí está el rango, entre menos 32 y 31, entonces un valor negativo lo haré más lento, de acuerdo con esta expresión, esa ya la conocemos. También, ok, vamos a ver otra más adelante cuál es la frecuencia que tiene el FRC en modo libre, que en el manual principal se maneja 7.37, en el oscilador 7.37, pero en el DAC se maneja 7.3728, algo que les había comentado anteriormente en algún momento, de que esa frecuencia todavía llevaba unos valores decimales de ajuste en megahertz y es 7.3728 megahertz. Entonces aquí lo que haríamos es, si va más rápido de lo que yo espero, pues aquí le bajo la velocidad y si va más lento aquí se la subo. Entonces este es un ajuste fino. Luego ya en el código, este es el código del programa principal, obviamente, programa principal. Y entonces tenemos pues toda la información aquí. Tenemos
la información de entrada, la normal. Tenemos el encabezado de la librería, no hay que olvidarlo, hay que ponerlo para que funcione la librería. Aquí se parametriza, es como los parámetros de una función en C o en cualquier otro lenguaje. Y ya tenemos lo común de un programa cualquiera. Tenemos la entrada por main, tenemos la inicialización de la pila, tenemos, bueno, este es un código dummy, una prueba, lo quitamos, no tiene nada que ver. Le llamamos una rutina que se llama le llamamos que se llama init osc, iniciar el oscilador. Esta rutina se encuentra en la librería y se encarga de establecer los valores de oscilador de acuerdo a lo que le pusimos con N1 y N2. La librería se encuentra aquí, le voy a dar doble clic para verla y nos vamos a encontrar con la inicialización del oscilador. Aquí está, ¿verdad? Carga el valor de fine tune, lo copia a oscilador. Entonces en ese momento, al copiar LogsTune se afecta la frecuencia del oscilador y luego viene N1 y post se concatenan hasta aquí y se copian a clock deep y luego tomamos el valor de menos 2 y lo pongo en el PLL feedback y finalmente, como veíamos en la presentación hace unos momentos en el video, hay que afectar el registro auxiliary clock control, porque este registro auxiliary clock control es el que enruta el FB0 hacia el DAC. Si no lo hacemos, el DAC no va a arrancar, el DAC va a estar sin pulsos de reloj, va a estar muerto, por así decirlo. Regresamos al programa principal. Esta rutina es local, init ports, y luego viene la rutina init DAC. Init DAC es esta rutina, la tenemos también aquí en la librería. Y init DAC está aquí. Y dice que estamos usando el tipo de interrupción 1. Y estamos habilitando dos canales, izquierdo y derecho. De hecho, esto no está automatizado. Aquí deberíamos de también habilitar o deshabilitar manualmente el bit low n o raw n. Aunque ustedes con lo que vean aquí lo pueden automatizar. Ok. Luego, tal vez lo haga luego yo y se los paso otra vez, automatizado esta parte, pero aquí también tomen en cuenta esto. Y después dice el valor por default el valor medio es a la mitad del 8000 para que la salida valga 0 si no hay datos. O valga el valor intermedio si no hay datos. Y luego aquí fíjense bien, esto está bien interesante. Move a W0 el cociente entero de lo que valga FB0, FBC0 contra lo que valga FS. El resultado lo decrementas en 1 porque es lo que nos pide es lo que nos pide el registro, que valga 1 menos. Y luego lo movemos al registro de DAC1 control. Ese registro de DAC1 control es el que controla pues esos factores que ya vimos hace unos momentos. Y la parte alta de ese registro luego habría que retocarla a mano si es necesario, eso no lo pierdan de vista. Luego viene lo que es el formato. El formato es 2 bits, son 2 bits que aquí estamos cargando. Son 2 bits que valen 1 o valen 0 y lo que hacen es decir si se prende o se apaga el bit form en el registro DAC1 con. Aquí estoy usando la instrucción branch W0 en donde el salto al contador del programa es el 2 más 2 veces lo que valga W0. Si vale 0, 2 por 0 más 2 me da esta dirección. Si vale 1, el salto es 2 por 2, 4, más 2, 6, son 2, 4, 6, brinca aquí. Esta instrucción es muy flexible, a veces pareciera que no tienen mucho, pero miren, aquí está usando como una especie de case de un lenguaje de alto nivel. Luego viene next 0, que es esto, sale de acá.
BitClear limpia las banderas de interrupción, limpia, digamos, una especie de paso anticipado, limpia las interrupciones y luego copia el valor de interrupciones que pusimos hace ratito en el encabezado, lo copia a W0 y luego, dependiendo de lo que valga W0, les digo que es una especie de case, primero hace L0 si vale 0 y luego L hace R si vale 2 y luego hace R si vale 5. ¿Sí? Y posteriormente enciende el DAC y sale, regresa. Muy bien. Entonces, ya está inicializado el DAC, ya está inicializado el oscilador. Si se fijan, lo hace automáticamente. Y luego init port, pues no es más que una rutina normalita de inicialización. En este caso, RA0 lo usa como puerto digital de salida para verificar la frecuencia de oscilación. A ver si es cierto que nos está dando esta frecuencia, ¿verdad? Ahí vemos el fenómeno de que cuando generamos una onda cuadrada basada en alguna frecuencia específica, con bit toggle se divide sobre 2 la frecuencia. Entonces tenemos que observar esta frecuencia dividida entre 2. Y enseguidita tenemos algo importante que hay que hacer, y que también lo vimos en el código, perdón, hace unos momentos, en el propio video, es que tenemos que generar 2 rutinas de interrupción. Pero estas rutinas nada más las vamos a llamar subraya, subraya mi rutina DAC L, subraya, subraya mi rutina DAC R, que son las rutinas que van a atender la interrupción. Estas rutinas son llamadas desde las rutinas de interrupción reales, de los vectores de interrupción reales, son estos. Pero pues básicamente lo que hacemos aquí es limpiar la bandera de interrupción y luego llamar a la rutina de servicio del usuario. Igual acá se apaga la bandera de interrupción y se llama la rutina de servicio del usuario, con lo que se agregan algunos tiempos, es cierto, pero pues es la forma más eficaz de hacerlo si lo queremos empaquetar como librería. Y posteriormente, bueno, viene aquí lo que va a hacer el usuario. Si es el canal write derecho, dice que mueve contador a W3, escribe, sí lo habíamos comentado, escribe el registro de salida y luego es el bit toggle enseguida, ¿sí? Y luego incrementamos contador, que es esta variable 2 veces, para que agote más rápido el conteo. Va a ser el conteo, va a seguir ascendente, va a salir por el puerto el conteo generando una rampa y eventualmente cuando se desborde, pues automáticamente va a 0. Cuando llega a 65.535 más 2, va a llegar a 0, a 1, bueno, de hecho literalmente es 1, pero cuenta de 2 en 2. Rebasa el 0, se vuelve a iniciar y eso va a ocasionar que veamos en el osciloscopio un diente de sierra. Y bueno, vamos a comenzar, decíamos, por verificar lo que es el canal izquierdo. Ya tengo conectado el hardware. Déjenme decirles que esto no se puede simular directamente en el software, en el MPLAB, porque no permite, es decir, no activa las interrupciones del DAC, por alguna razón no las activa. Al menos en mis instalaciones que he tenido, no, eso me dio un dolor de cabeza por un buen tiempo, porque no tenía por qué no funcionaba. Y la otra cosa es que tampoco lo simula el Proteus no lo tiene. Es decir, los micros que tiene el Proteus no cuentan con el DAC. El DSPIC 33FJ 32GP202, que sería el que corresponde, no tiene DAC. Entonces tampoco lo podemos simular. Esto tiene que ir directamente sobre el hardware. Entonces aquí lo tenemos sobre el hardware ya preparado en la tarjeta. Por allí en una vuelta alita que tuve para una titulación me conseguí un osciloscopio y bueno, aquí tenemos ya un poquito medio montado el asunto. Y vamos a ver primero vamos a ver si de veras hace la interrupción del canal derecho. Aquí dijimos que vamos a ponerle un 2 para que haga interrupción del canal derecho. Vamos a utilizar entero sin signo. Y Fine Tune no está activado y debemos de ver algo así como 45.005 Hz. ¿Sí? Vamos a ver si todo sale bien. Mandamos programar. Al menos hasta ahí vamos bien.
No hubo errores de compilación. Se está conectando al programador. Borró el dispositivo. Está programando. Y ahí tenemos ya una señal. Vamos a ver qué nos dice esa señal. Ok. Vamos a correrlo paso por paso. Vamos a arruinarle un poquito la situación de como iba. Miren, ahí lo primero que hizo, de acuerdo con la teoría que iba a hacer, pues luego lo primero es que se iba a poner a arrojar iba a arrojar una interrupción, y aquí la cachamos, aquí está. Le vamos a dar el bit toggle. Perfecto. Bueno, aquí estoy observando que prendió el LED RA0. Incrementa contador. Lo dejamos correr libremente y vuelve a entrar, vean. Entonces quiere decir que sí está actuando el procesador. Sí está entrando la interrupción, está activando la interrupción. Vamos a ponerle una interrupción aquí. Vamos a ponerle una interrupción en este punto y vamos a ver si entra a ella. Vamos ahí. Ok, dice que ocurrió un error mientras se ejecutaba. Sin embargo, acá tenemos señal en el osciloscopio. Y el osciloscopio nos está dando una onda cuadrada. Aquí podemos verificar la frecuencia, a ver si nos deja. Dice que es una frecuencia, lo pueden ver abajo a la derecha, de 48.0297 kHz. Son por las variaciones propias del dispositivo. Debemos de ver 40.000 y son 48.000. Si me interesara ajustarlo con precisión, pues lo que podríamos hacer es, vamos a bajar la frecuencia aquí. Aquí se la bajamos de 48. No sé cuánto baje, pero me voy a aventar con un 18. Vamos a ver con menos 18 veces el punto 375. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ah, perdón, no les puse el osciloscopio. Ahorita lo ponemos. Lo primero que funcione, ¿verdad? Que todo salga bien. Y bueno, vamos a activar el osciloscopio. Ahí está. Ahí tenemos la onda cuadrada. Y ustedes pueden ver ahí abajo una frecuencia de 44.047 kHz. Me fui demasiado, pero vean cómo el bit Ostune controla la frecuencia de manera fina. Lo voy a volver a parar. Y vamos a quitarle menos porque deben ser 45 y fracción. Fue demasiado. Vamos arriba, donde están los parámetros. Vamos a ponerle 10. 10 y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si lo agarra. Un poquito de iluminación, ok. Ahí tenemos una frecuencia, déjense los muestro. Una frecuencia de 44.05. Todavía se puede. La bajé más. Aparentemente bajó más. Bueno. Vamos a dejar el osciloscopio de activo. Y vamos a ver. Vamos a detenerlo. Vamos a poner -1. Y vamos a ejecutar. Bueno, vamos a programarlo primero. Ahorita lo ejecutamos. Bueno, el punto que quiero resaltar, que es importante ver, es que esto de aquí hace el ajuste fino de frecuencia del DAC, así como están las cosas.
Miren, 47. Ok, podríamos hacerle los números y la expresión y ver que nos diera lo que debe de dar. Allí tenemos una onda de 47. Es tan sencillo cambiar la frecuencia como simplemente, vamos a detenerlo otra vez. Se nos fue bueno, lo detenemos. Ok, es que no estaba. Ok, entonces, bueno, ahí está corriendo todavía. Vamos a hacerle un cambio. Vamos a decir que yo quiero que corra a 16 kHz. No, le pongo el 16, le pongo el 0. Vamos a programarlo. Estaba todavía emocionado con sus 47 kilos, pero bueno, aquí vemos cómo nos está respondiendo los cambios en los parámetros en la librería. Vean cómo el hardware responde a los cambios. Para 16 kHz debe tener una onda cuadrada de 8 kHz. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos 8.005, es decir, el error que se había reportado de frecuencia. Pues fíjense cómo en altas frecuencias es muy notorio, pero se puede compensar. Pero aquí vean, la onda salió muy precisa, son 8.005 kHz. Un error en un rango muy pequeño, ¿verdad? Aquí estaría la frecuencia, los 8 kHz. Ok, entonces continuando, vamos a la parte inferior del video. Perdón, del programa. Ahí teníamos la onda de 8 kHz, muy bonita. Vamos a la parte inferior. Bueno, ya nada más en la parte inferior lo que nos quedaría ver sería las rutinas. Vamos a cambiar ahora al canal izquierdo. Y vamos a ver si entra. Fíjense bien, la prueba de canal izquierdo sería aquí. Dice que para canal izquierdo debemos de ponerle 0. Nos venimos aquí. Le ponemos 0. Habilitamos un punto de ruptura en el canal izquierdo, como lo hicimos hace rato en el derecho, pero sería a ver si es cierto que va a trabajar con el izquierdo. Y lo que vamos a hacer es reprogramar. Esto es como que para más seguros, ¿verdad? Todo eso que vemos allí. Está ejecutando. Debe haber entrado porque está corriendo a la misma frecuencia, pero ahora vamos a ejecutarlo paso por paso y vamos a ver si es cierto que está haciendo eso, pero por el canal izquierdo. Ya lo vimos por el canal derecho. De ser así, de inmediato debe entrar una interrupción al canal izquierdo. Ya lo tenemos, miren, esta es la rutina de interrupción del canal izquierdo. Perfecto. Antes de ver señales, ahora vamos a ver con los dos, izquierdo y derecho. Como sabemos, ahí las interrupciones actúan una tras otra. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, como tiene la misma prioridad, pues va a entrar primero una, va a salir y enseguida va a entrar la otra. Esto es lo que quería que vieran, ¿verdad? Que son los dos. Y enseguida va a entrar la otra. Ahorita está detenido el código, no hay nada acá porque simplemente estamos haciendo ejecución paso por paso. Ahora vamos a ver si efectivamente, bueno, vamos a detenerlo. Y ahora vamos a ver si efectivamente nos hace dos interrupciones. Y vamos a, una vez más, por no dejar, programar. Ya lo descargó. Está sacando unos impulsos ahí chistosos el osciloscopio. Ya lo cargó. Vamos a hacer ejecución paso por paso. Paso por paso aquí. Mira, algo interesante. Si se fijan, está sacando aparentemente impulsos, pero en realidad es, en una interrupción lo sube
e inmediatamente en la otra lo baja. Ya no dura todo el tiempo que duraba, ya no dura el semiciclo arriba y semiciclo abajo, es inmediato. Y vean cómo se refleja ya la frecuencia de 16 kHz allí. Obviamente si yo le abro aquí, ahí vamos a empezar a ver que realmente no son impulsos, sino tiempos muy cortos, que están más que otra cosa relacionados con los tiempos de ejecución, ¿verdad? De la interrupción. Dice que son 250 nanosegundos, son como 10 ciclos. Bueno, perdón, allí son aproximadamente 250 por cuadro, son 2 cuadros, son 500 cuadros, perdón, son 500 nanosegundos, son 20 ciclos de reloj, ¿verdad? Lo que tarda en hacer todo lo que está haciendo, que en realidad es muy rápido. Ahí tenemos otra vez, ahí está corriendo a los 16, quiere decir que está entrando a las 2 necesariamente, a las 2 interrupciones. Y ahora sí vamos a ejecutarlo paso por paso. Vamos a ver, aquí está. Solo para corroborar que van las dos interrupciones. Vean cómo cambian las cosas rápidamente. Una cosa que hagamos otra, y bueno, hay que encontrar la explicación, ¿no? Ahorita que pasó de 8, pasó a 16, parecían espigas, pero en realidad es el tiempo que tarda en ejecutar la interrupción de un canal y luego llega el otro. Miren, entró primero al derecho, que seguramente es el que sube el bit. Vamos a darle que dé otro paso. Bien dadito. Ok. Aquí está, miren, es que está dando muy rápido. Aquí está. Ahorita está entrando a la derecha, aquí está en la izquierda. Hay que darle tiempo para que reaccione la comunicación. Ahí está una vez. Va, hace su show, regresa y nos marca el derecho. Le damos otra vez. Otro pasito. Le damos su tiempo para que mande el comando, ejecute, regrese. Y aquí está el canal izquierdo. Entonces vean, también se pueden los dos. Ahí es donde entra el procesamiento de de señales. En el caso de una señal estéreo, va, lee los dos canales y luego los procesa y nos los manda, ¿verdad? O lee un canal y luego lee el otro canal, uno por cada interrupción. Se disparan manualmente y ya nos los devuelve. Entonces, así podemos hacer procesamiento estéreo. Aquí ya básicamente sería cosa de meter el algoritmo. De meter el algoritmo para pues prácticamente tener ya un programa de procesamiento en toda la forma. Un esqueleto de un programa de procesamiento. Aquí cambiamos llamar a un control digital. Aquí llamamos llamar a un filtro o a una transformada o lo que aplique, ¿no? Bueno, vamos a detenerlo. Ahora vamos a ver otras señales que son de interés. ¿Qué otras señales podemos tener aquí que nos vayan a ser de interés? Bueno, tenemos una señal, o tenemos, déjenme colocarlo, vamos a ver, ahora en vez de ver esa onda cuadrada donde verificamos la frecuencia, vamos a quedarnos solamente en el canal derecho. Vamos a ver, canal derecho. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Aquí le poníamos un 2 para canal derecho de acuerdo a las instrucciones que vemos acá. Eso nos va a mandar por el puro canal derecho y vamos a el puro canal derecho y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar. Un momento, vamos a conectar los dos canales del osciloscopio. El canal 1 va a estar con la salida positiva y el canal 2 con la salida negativa. Acuérdense que son dos salidas. Y vamos a ver qué hacen ahí esos canales. Vamos a recordar que esto trabaja. Vamos a recordar que esto trabaja en dos canales.
y podemos sacar la diferencia de los canales con el osciloscopio. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a sacar esa diferencia de canales con el osciloscopio, de tal manera que podamos ver las señales, ¿sí? Eso es lo que ahorita interesa. Ya vimos cómo cambiar frecuencias, ya vimos cómo cambiar pues prácticamente de todo. Frecuencia, aquí cambiamos una frecuencia. Esto no lo movimos porque, bueno, prácticamente no es necesario. Se queda como está. Estamos casi a 40 MHz. Este factor no se mueve, a menos de que se muevan estos. Entonces queda igual. Aquí sí podemos decirle que queremos que sea con signo o sin signo la salida. En los canales y el ajuste fino, ya lo movimos todo. Ahora nada más nos queda desarrollar la parte que tiene que ver con visualizar las señales. Entonces voy a quitar los puntos de ruptura que ya no nos son de interés. Y vamos a checar. No, se quedó eso allí como regalo. Supongo que ahorita se acomoda. Bueno, vamos a dejarlo totalmente expandido para que se acomode. Y con eso que hicimos, que empiece a correr. Ahí está. Listo, ya se quitó de aquí en medio. Está corriendo, dice que está corriendo. Vamos a ver en el osciloscopio qué nos dice. El osciloscopio está registrando formas de onda, sí. Vamos a ver qué está registrando. Sí, ahí tenemos dos formas de onda. Esas dos formas de onda, ahorita se las muestro. Pues están de acuerdo con con el programa. Aquí las tenemos, véanlas. Ahí están las formas de onda. Son rampas. Este es el canal, esta es la salida positiva del DAC. Esta es la salida negativa. Y podemos tener acceso a lo que es es que la onda de 16. Esta onda es muy lenta, de 16 kHz, por eso se ve así el osciloscopio. Vamos a hacerla más estable para poder ver bien esas formas de onda. Miren, vamos a darle aquí 98 kHz. Lo detenemos. Lo volvemos a arrancar con programación para simularlos. Espero que salgan directamente los 98 kHz que se espera. Que vaya esto más rápido. Sí, miren, luego aumentó la frecuencia. Para tener unas formitas de onda más bonitas, miren, como eso, ¿no? Vamos a bajar la resolución del canal. Vamos a meter matemática. Vamos a sacar la diferencia entre los canales. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la diferencia entre canales. Vamos a mover la posición un poquito abajo. Y vean, ahí está lo que está sacando. Esa es la rampa. Esa es la variable contador saliendo en el osciloscopio. Creo que es algo muy interesante. Aquí vemos las dos partes. Vemos por un lado tenemos aquí, vamos a ver si nos apoya un poquito esta herramienta. Muy bien, miren, por un lado tenemos aquí la parte alta y por otro lado tenemos, perdón, la parte positiva, la parte negativa, y podemos corroborar punto a punto que son lo que debe de ser. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a ajustar para tenerlas empatadas, porque en realidad son empatadas, ¿sí? Cuando son iguales debe existir un cruce por cero, ¿sí? Entonces ahí más o menos aquí se ve, cuando son iguales, la señal cruza en cero. Este es su valor medio, o sea que está cruzando en cero. Y cuando vamos a separarlas, ahí está, separadas, muy bien, ahí están separadas. Esa información que está ahí, de hecho viene en el datasheet del dispositivo, en el manual, y es esta. Vean cómo es la misma forma de onda.
Sí, tenemos la misma forma de onda en ambos lados. Ahí lo tenemos, vean. Nada más hay que revisar los parámetros eléctricos al final del manual para checar los valores hasta donde llega. Pero aquí vemos a la izquierda, vemos la parte negativa, a la derecha la parte positiva, así como están acá, y la rampa resultante. Aquí nos dice que va sobre cero. En realidad aquí vemos que no son 0 volts, es un valor negativo. Pero esto es cuando es sin signo. Se supone que lo tenemos sin signo, sin embargo lo está sacando así. No sé si ya con un circuito esto sea un efecto del osciloscopio o prevalezca con algún circuito, ¿verdad? Cosa de revisarlo. Si es así, pues hay que mandarle una nota técnica a Microchip, ¿no? Decirle, oiga, sus cosas no funcionan. El DAC siempre saca valores bipolares en vez de sacar positivos. Con la honrosa excepción de que tenemos aquí una salida que es el valor medio. Este valor M no está mencionado como parte de la salida de manera directa. Igual y a lo mejor en combinación con M nos da los valores totalmente positivos. Si aquí le sumara yo M, sí sería totalmente positivo, ¿verdad? Todo depende como lo veamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya de modo práctico lo que es la onda, el DAC, la rampa. En la práctica que viene más adelante que les voy a pedir, les estoy pidiendo que esto mida de aquí a aquí 1 milisegundo de tiempo. No sé cuánto mide en este caso, pero vamos a congelarlo y vamos a medirlo con los cursores. ¿Qué les parece? Entonces lo detenemos. Metemos cursores de tiempo, tipo tiempo. Y ahí tenemos uno. Ahí tenemos un cursor. Seleccionamos el segundo cursor. Y nos dice que estos son tantos como 48 milisegundos. 48 milisegundos. Y en la práctica que les voy a pedir enseguida, les estoy pidiendo que eso mida 1 milisegundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ver las estrategias, ¿verdad? Aquí se ve cómo el efecto del conteo es un poquito brusco, no es tan fino, pero acuérdense que entre cada uno de los valores de salida hay una interpolación de 256 muestras. Entonces tenemos que combinar esa información con los valores de esta recta para sacarlos en el momento correcto, de tal manera que a un cierto tiempo, de aquí para acá, haya un número de puntos, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya como ingenieros se las verán con las matemáticas para que aquí nos dé 1 milisegundo. ¿Sí? También hay un elemento que nos dice que hay que tomar en cuenta la amplitud, ¿verdad? Aquí tenemos el tiempo, vamos a ver cuánto es la amplitud. Tenemos cursores de amplitud, tenemos allí un valor. Vamos a ver el otro cursor. Perdón, es el mismo. Vamos a ver el segundo cursor. El segundo cursor nos dice que estamos en pico 2.72 volts, que es la máxima excursión que da. Es otro detalle, no nos está dando los 3.3 que uno esperaría. Está dando 2.72. Bueno, un poquito menos porque no está el cursor no está perfectamente ajustado, pero fíjense, en la práctica le estoy pidiendo que eso mida 1 milivolt, perdón, 1 volt. No, 2 volts, que sean 2 volts allí. Entonces, bueno, cosas a considerar. ¿Cómo modifico eso? Pues para modificar la amplitud es el tope del conteo. Para contar para el tiempo tendríamos que irnos hacia lo que es cómo administro ese conteo a lo largo del tiempo. Muy bien, pues con esto terminaríamos esta parte. Yo les invito a que hagan uso de esta librería. Por ahí tenemos 2 prácticas que desarrollar, que desahogar. Yo sé que a lo mejor no tienen osciloscopio para comprobarlo. Algunos he visto que sí lo tienen, al menos uno. Yo no les puedo pues prestar pero todo pónganlo por escrito. Regresando sería de las prácticas que estarían como pendientes de desahogarse, ¿verdad? En físico, pero por lo menos hay que hacer la programación y ver que las cosas, sobre todo a nivel de cálculos, ¿verdad? Para esos tiempos se den de la mejor manera.
Bien, jóvenes, pues con esto estamos concluyendo esta parte del video en donde estamos viendo la implementación del DAC. Continuamos. Bien, después de haber visto en acción el sistema, bueno, el uso de la librería, vamos a ver lo que tenemos de tarea, y para este tema son dos prácticas. Una primera práctica del DAC, la generación de una señal rampa, muy similar a como lo acabamos de ver en el anterior ejercicio de programación. Y ahí ya les anticipaba que vamos a necesitar generar una señal rampa que va a trabajar a cierta frecuencia y va a tener ciertos parámetros. Vamos a leer lo que dice la práctica. Utilizando la librería del DAC, la que acabamos de ver, desarrollar un programa que genere una señal rampa en el canal izquierdo del DAC a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, con las siguientes características si se ponen de forma gráfica. La rampa va a durar 1 milisegundo de principio a fin, y va a tener una amplitud de 2 volts pico pico. ¿Sí? Esa amplitud de 2 volts pico pico, bueno, la tendríamos que generar en función de los valores teóricos que nos tiene por ahí la salida. Hay que revisar la hoja de datos del dispositivo para ver cuánto nos puede dar mínimo, cuánto nos puede dar máximo. Ahí dice que sea 2 volts pico pico, pero no dice si la salida es en formato de número entero, sin signo o con signo. Entonces ahí vamos a hacerlo de número entero con signo. Y finalmente esos 2 volts pico pico quiere decir que la mitad, 1 volt aproximadamente, estaría bajo 1 y 1 volt estaría por encima de 1. De 0, perdón. 1 volt estaría arriba de 0 y el otro volt sería por debajo de 0, el menos 1. Y para la entrega de esta práctica, pues hay que consultar la fecha en la plataforma. La práctica siguiente es una práctica muy recurrente para este dispositivo, que por ahí se las puede uno encontrar de repente en lenguaje C y en los foros de Microchip. Luego mucha gente tenía problemas para llevarla a la práctica, pero bueno, lo vamos a hacer aquí esperando no tener esos problemas. La práctica 2 del DAC es un ADC-DAC loopback, así se llama. Quiere decir que lo que entra por el puerto ADC es lo que va a salir por el puerto DAC. Vamos a leerlo. El DAC y el ADC son dos sistemas complementarios en su naturaleza. El DSPIC33FJ128GP802 contiene ambos tipos de periféricos. Las aplicaciones comunes en el ámbito del procesamiento de señales digitales implican la adquisición, procesamiento y emisión de una señal de audio. En esta práctica se requiere desarrollar la aplicación base del procesamiento digital de señales, que consiste en leer un canal analógico RA0, o en este caso va a ser AN0, y copiarlo a la salida del DAC, canal izquierdo, como se ve en la figura. Entonces vamos a tener el AN0 que va a entrar al DSPIC, y vamos a tener en DAC1 LP y DAC1 LN la salida. De la misma forma que ya lo hicimos que lo indicamos hace unos momentos, hay que consultar la fecha de entrega en la plataforma. Estoy notando ahí un pequeño error, dice consultar la fecha de consulta, perdón, es consultar la fecha de entrega en la plataforma. Igual con la diapositiva anterior, que creo que dice igual. Muy bien. Bien, jóvenes, prácticamente con eso estamos terminando el convertidor digital analógico. Yo espero que fuera un video más corto. Entre la presentación práctica y la explicación, pues siempre se va a llevar más de una hora, pero bueno, la intención era menos, es lo que está resultando. Yo espero que les sea de mucha utilidad. Este tema, igual que el ADC, son fundamentales para las aplicaciones de DSP, entonces hay que comprenderlos muy bien, no hay que confiarse, hay que hacer lo que nos piden, lo que se nos pide, para soltarlos en el uso del DAC. Y del DAC, y lo que a veces hay que hacer detrás de una simple salida de una rampa, hay que echarle numeritos, hay que hacer alguna fórmula, hay que hacer algún ajuste, por ahí de cómo voy a sacar los datos para que se vea esa rampa de 1 milisegundo.
con una amplitud de 2 volts pico pico. Jóvenes, si por ahí tienen alguna duda o que sea, vamos a programar en WhatsApp la sesión de dudas para el día de mañana. Yo espero que por allí podamos coincidir. Ya saben el mecanismo, se los paso por WhatsApp, el horario y pues estamos en contacto. Mucha suerte y nos vemos.